respuestas a preguntas difíciles acerca de la oración. La oración es lo más importante en la vida cristiana y por eso es lo más atacado, resistido y ferozmente combatido por Satanás, por nuestra carne y por el mundo, y se convierte en la práctica y disciplina más difícil de ejercitar y de establecer como un hábito diario. ¿Por qué es así? Hay varias razones. La primera es que Satanás, el enemigo de Dios, es el principal opositor. Él se burla de nuestros proyectos y actividades, pero tiembla cuando nos ponemos de rodillas y oramos, porque sabe que la oración es lo que más daña a su reino, pues desata el poder de Dios para sanar a los enfermos, liberar a todos los oprimidos y destruir todas sus obras malignas. La segunda razón es porque nuestra carne se resiste por naturaleza, porque la oración es un medio que Dios utiliza para transformar nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo, y a la carne no le gusta. La tercera razón es porque somos bombardeados por la filosofía y pensamientos de este mundo que son contrarios a los pensamientos y designios de Dios, con dudas y confusión. Hay 6 preguntas que estorban la mente de los cristianos, minan nuestros deseos de orar y nos desaniman en nuestros esfuerzos para hacer de la oración un hábito diario e indispensable. Estas 6 preguntas son las siguientes. Primera, ¿por qué si pedimos una cosa no la recibimos o recibimos algo que no pedimos? La segunda pregunta es, ¿por qué pedirle a Dios que supla mis necesidades si Él ya las conoce y sabe lo que necesito antes de que le pida? Tercera, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Cuarta, ¿vale la pena orar si el futuro ya está determinado y no podemos cambiarlo? Quinta, ¿por qué debemos pedir y seguir pidiendo hasta recibir la respuesta si Dios ya nos oyó desde la primera vez que se lo pedimos? Y sexta, ¿por qué esforzarnos en orar cada día si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Todas estas preguntas difíciles y otras más las responde Jesús en la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola es única en su género. Esta parábola es la única que Jesús explica antes y después de contarla. Es la única que presenta de manera inversa, es decir, cada símbolo debe ser interpretado y entendido en el contraste opuesto. Y es la única en la que Jesús hace preguntas acerca de la parábola. Los eruditos concuerdan en que en esta parábola Jesús concentra lo más importante de todas las parábolas, lo que implica que en esta parábola está la enseñanza más importante que debemos entender. Estudiemos la parábola párrafo por párrafo, palabra por palabra. Dice Lucas capítulo 18, versículo 1, aquí es donde empieza. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Notemos cómo Jesús mismo dice que el propósito de la parábola es entender la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar. Habla de la necesidad de orar. Orar es nuestra más grande necesidad, por encima de todo. Por eso el Espíritu Santo ordena, los exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. La oración no es opcional o alternativa, es necesaria. La necesidad de orar siempre. Debemos ejercitar la oración todos los días, en todo momento, de manera continua. Por eso el Espíritu Santo manda que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar. La necesidad de orar siempre y no desmayar.
Dice esto porque el desánimo y el desaliento invaden la vida de quienes oran, al no recibir respuestas a sus oraciones, y eso los lleva a desistir y dejar de orar. Pero cuando entendemos la oración y podemos dar respuesta a cada pregunta difícil de las que vimos, entonces no hay nada ni nadie que nos pueda detener, y podremos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias hasta ver manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas y las de los demás. La parábola dice así, Lucas 18, del versículo 2 al 8. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Analicemos cada palabra, lo que simboliza y representa su significado, lo que implica acerca de la oración y cómo dar respuesta a cada pregunta difícil. Dice la primera palabra, había. Había simboliza el tiempo, algo que es temporal, del pasado y de una sola vez. Significa lo inverso, lo opuesto, el tiempo presente y eterno. Implica que Dios está presente siempre, que está disponible hoy, mañana y siempre, en todo momento. Luego dice, en una ciudad. Simboliza el espacio, limitado a un solo lugar. Esto significa que Dios está en todo lugar, que es omnipresente, que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Luego dice un juez. Habiendo una ciudad, un juez. El juez representa el que enjuicia, juzga y sentencia. Simboliza a Dios y significa que Dios, el Todopoderoso, se presenta a nosotros en la oración como el acusado, el enjuiciado, el preso. Esto implica que Dios ha tomado nuestro lugar y llevado todas nuestras culpas y pecados. Implica que Dios comprende nuestra situación, se ha puesto en nuestro lugar, en nuestros zapatos. Cuando oramos, no hablamos con un juez que todo lo examina y juzga, sino con un Padre amoroso que sabe lo que sentimos y por lo que estamos pasando, que nos comprende y se compadece de nosotros. Luego dice que este juez no temía a Dios, representa el carácter impío, necio y malvado del juez. Simboliza el carácter de Dios en el sentido inverso, que Él es piadoso, compasivo, sabio y bondadoso. Implica que al orar, Dios responde en base a su compasión, sabiduría y bondad. Y aquí está la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué si pedimos una cosa, no la recibimos? ¿O recibimos algo que no pedimos? Bueno, porque Dios es compasivo, sabio y bueno, y nos da y responde conforme a su carácter. A veces no nos da lo que pedimos o nos da otra cosa porque o tiene algo mejor para nosotros o no es el tiempo y se nos lo da ahora, en vez de hacernos bien nos hará daño, o necesitamos otra cosa y no lo que estamos pidiendo. Es como el niño que pide de comer golosinas, pero el papá le da de comer verduras. El niño no recibe lo que pide, sino lo que necesita, aunque no le agrade. También es como el niño que pide un automóvil y el papá tiene para darle y puede darle ese auto, pero el papá sabe que aún no tiene edad para conducir y por eso no se lo da, aunque a su tiempo se lo dará y el niño debe esperar. Luego dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esto representa la desconsideración y desprecio del juez hacia los hombres y simboliza, invirtiendo el significado, que Dios nos toma en consideración y nos aprecia al grado
que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Y esto contesta la segunda pregunta. ¿Por qué pedirle a Dios que supla mis necesidades si Él ya las conoce y sabe lo que necesito antes de que se lo pida? Bueno, Dios es el que estableció las reglas del universo y de la tierra, y desde el principio de la creación entregó toda la autoridad del planeta Tierra al hombre, el cual, al desobedecer, la entregó al diablo. Y por eso el mundo entero está bajo el maligno y Satanás es el príncipe de este mundo, y por eso hay caos, confusión, violencia y maldad. Dicho sea de paso, esta verdad contesta el argumento que los ateos e incrédulos utilizan cuando dicen que si Dios existe, ¿por qué hay maldad y caos en el mundo? Esa es la respuesta, que el diablo es quien gobierna el mundo, por eso tanta injusticia, perversidad y maldad. Pero vino Jesucristo y quitó a Satanás toda autoridad, pero estableció su reino en el corazón de los hombres, no físicamente en la tierra. Cuando Jesús regrese por segunda vez, entonces derrotará física y permanentemente al diablo y establecerá su reino de justicia en el mundo. Pero hasta que eso suceda, nos da la libertad de elegir si le obedecemos a Él o no. Entonces, eso nos lleva a entender que Dios no interviene en la voluntad humana para obligarlo a hacer lo que Él quiere, aunque tiene el poder para hacerlo, sino que respeta al hombre, lo considera y lo aprecia, y por eso necesita que seamos nosotros quienes le pidamos lo que necesitamos para que pueda darnos. Sin embargo, Dios nos ama demasiado como para quedarse con los brazos cruzados. Por eso envió a Jesús y a su Espíritu Santo para que nos convenzan, para que nos insistan. Dios es tan maravillosamente bueno que, como anhela bendecirnos y tiene muchas bendiciones para darnos, pone en nuestro corazón y nuestra mente lo que Él quiere que nosotros le pidamos a fin de poder dárnoslo y seguir las reglas que Él mismo estableció. Veamos 3 ejemplos. Primero, Dios quiere bendecir a un hombre con una buena esposa, pero el hombre es desobediente y no está consagrado a Cristo. Su carácter es terrible y no puede controlar sus impulsos. Si se la da, aun cuando el hombre le ruega por una esposa, Dios sabe que lo único que traería a su vida sería más dolor y tristezas. Entonces le insiste por medio de sueños, de su conciencia, de otras personas, de las circunstancias, a que se arrepiente y se vuelva a Dios de todo su corazón, a que le pida perdón y le pida crecimiento espiritual y consagración. Cuando el hombre ya está listo y es capaz de ser un buen esposo y de amar a la mujer que Dios tiene para darle, entonces Dios se la da. Ejemplo número 2. Dios quiere bendecir a un joven que lo sirve con un automóvil para que pueda servirle mejor y llegar a más personas con el Evangelio, pero el joven piensa que no es digno, que no lo merece o que es mucho pedir y tiene ataduras mentales al respecto. Entonces Dios, por su Espíritu Santo, bombardea al joven en su mente por medio de la predicación, de pensamientos y de palabras de otros, que todo lo que Dios nos da es por su gracia, no porque lo merezcamos, y que es conforme a nuestra fe que Dios nos da. Y entonces el joven se convence en su mente de que sí puede tener un auto y entonces lo pide y Dios se lo da. Pero notemos que quien tomó la iniciativa fue Dios y a pesar de que podía dárselo, nada más así, dado que respeta, considera y aprecia al hombre, trabajó en la mente y el corazón del muchacho para convencerlo que le pidiera lo que Dios ya había decidido darle. Ejemplo número 3. Una mujer tiene un hermano que se ha descarriado y ha caído en las drogas. La relación entre ellos está dañada y a ella no le interesa lo que le pase a su hermano ni se preocupa por él. Pero ella conoce a Cristo y Dios prometió que si creemos en Jesús, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Dios quiere que el hermano de la mujer crea en Jesús, se salve y se arrepienta. Dios puede simplemente aparecerse al hermano y pararlo en seco y convertirlo. Pero Dios respeta la voluntad humana, pues así lo estableció Él mismo desde el principio. Entonces, para salvarlo, necesita que alguien se lo pida, ya que está tan descarriado que no quiere saber nada de Dios y nunca se lo va a pedir. Entonces,
Bombardea a la mujer en sueños, en su conciencia, en predicaciones, en consejos de otros, para que ella perdone de todo corazón a su hermano las ofensas que le hizo y para que empiece a orar por la salvación de su hermano. Y entonces, cuando ella lo hace, cuando pide por la salvación de su hermano, petición que Dios puso en su mente y en su corazón, entonces Dios interviene en la vida de su hermano y lo para en seco y se le manifiesta y éste se convierte a Cristo. Eso fue lo que pasó con el perseguidor Saulo de Tarso y fue el resultado de las oraciones de los cristianos. Así es como Dios opera. ¿No es maravilloso? A medida que crecemos en Cristo y lo conocemos, vamos descubriendo que todas las cosas por las que hemos orado y pedido son las que Dios, en su infinita compasión, sabiduría y bondad, ha puesto en nuestra mente y corazón pedirle.